Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Salmo 145 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Muy buenas noches, Iglesia del Tercer Día. Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta plataforma. Hoy quisiera compartirles un mensaje que he titulado La fidelidad de Dios. ¿Sí? Particularmente Filipenses 4:8 es uno de mis versículos preferidos que normalmente me gusta declarar y confiar en él de manera continua. ¿Sí? El apóstol Pablo habla a la iglesia de Filipo, exhortándolos y animándolos a tener una actitud de un buen pensar, de declarar esas promesas de gracia que fortalezcan nuestra vida. El Salmo 145, un poema de acción de gracias, de reconocimiento de nuestro Dios y de una manera continua de alabarlo, bendecirlo día a día y eternamente para siempre. Condiciones y una manera particular de una actitud de un hijo de Dios, de un siervo de Dios. Confiar y declarar todo lo que el Señor hace en nuestra vida, pero también vivir una actitud de acción de gracias. En nuestra vida cotidiana, en nuestra comunión, en nuestra oración, siempre la palabra divina que el Señor nos da en nuestra vida fortalece nuestra fe, nos da ese ánimo, esa fortaleza en nuestro espíritu que nos permite tener esas palabras absolutas y continuas en nuestro labio, que nos permita declarar la gracia que hemos recibido a quienes la necesitan en todo momento. Pero también en algunos momentos podemos tener siempre frecuente nuestra palabra porque nos anima y nos fortalece, quizá en algún momento de preocupación, de aflicción, por emociones que puedan existir en nuestro ser a través del entorno, por alguna condición o por alguna situación, por un futuro probablemente incierto. Y esto a veces nos podrá llevar a pensar y tener momentos de angustia, de desesperación, de desesperanza, condiciones en las cuales a veces el ser humano puede caer o puede seguir viviendo. Pero el Espíritu es fiel y bueno y hablará y recordará a ti esas promesas de vida eterna que el Padre ha dado a través de la vida de Cristo Jesús en tu corazón. Palabras de promesas, de esperanzas, ¿sí? Reafirmando tu propósito. La manifestación del Espíritu en tu vida revelará la presencia soberana de nuestro Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, donde su soberanía y providencia y protección siempre estarán presentes en tu vida. ¿Sí? Pero me gustaría de alguna manera leer dos historias que están en el Antiguo Testamento, ¿sí? En donde la fidelidad de Dios a sus siervos y a su pueblo es manifiesta continua, ¿sí? Donde también la fidelidad de ellos y su fe hicieron que pudieran ellos estar siempre victoriosos en toda esa posible aflicción. Y la primera historia está en el libro de Esther. Me gustaría que me pudieran acompañar. Voy a leer algunos versículos del capítulo 2 de Esther, que dice así: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes virgen de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes virgen de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrada a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín.
el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Gai, Esther también fue llevada a la casa del rey y al cuidado de Gai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. El libro de Esther es un libro peculiar, quizá distinto a los demás libros del Antiguo Testamento, aquellos libros históricos, porque la historia se realiza en 100 años después de los israelitas a Babilonia. ¿Sí? Después del regreso de los israelitas de Babilonia a Israel, un remanente se queda en la provincia de Persia, en Susa. ¿Sí? Es cuando aparece Esther en esa época, en ese tiempo, junto con su pariente Mardoqueo. ¿Sí? El libro de Esther es un libro histórico lleno de sucesos novelísticos, donde se mueven tramas dentro de la monarquía, dentro de todos los sucesos, y la presencia de Dios misma está en cada uno de los momentos particulares. Aunque el libro no habla de Dios, la presencia de Dios mismo está en todos los momentos, moviéndose detrás de cada escena, de cada personaje, en sus hechos, en sus acciones, manifestándose siempre la soberanía de Dios y providencia para protección de su pueblo y de sus siervos mismos. La trama completa del libro de Esther, ¿sí? El capítulo 2 empieza en donde Esther es seleccionada después de que el rey Asuero desprecia a su esposa, a su reina, en alguna fiesta, en algún exceso que él tenía en sus fiestas. Y el capítulo 2 empieza a narrar cómo es que de alguna manera Esther aparece en el escenario, ¿sí? Judía, ¿sí? Judía de nacimiento, ¿sí? Del linaje de Benjamín, donde venía su pariente, ¿sí? Es como ella aparece en el escenario, donde el Señor utiliza a su pueblo para poder protegerse, para poderlos liberar e interceder por las necesidades que ellos tenían en ese momento por su vida misma, ¿sí? La trama comenta y sigue el libro de Esther, aparece un allegado al rey, un cortesano del rey, donde cae en excesos de autoritarismo, de soberbia, de prepotencia, en donde él decide de alguna manera, por esa cercanía con el rey, causarle daño al pueblo de Israel. ¿Sí? Lo incita en una de sus fiestas a que cree un decreto para que puedan destruir a Mardoqueo, porque no se sometía Mardoqueo a Amán, ¿sí? A este cortesano, ¿sí? ¿Sí? Pero también extiende y convence al rey para que haga un decreto para que en un tiempo determinado el pueblo de Israel sea destruido, sea eliminado, sean matados. ¿Sí? En eso Esther y Mardoqueo, en esa fidelidad y amor a su pueblo, ¿sí? En la misma misión que el Señor les concede, ¿sí? Y que los coloca en ese momento, Mardoqueo mismo dice: quizá tú has llegado a este momento, a este lugar, para poder liberar y ayudar a que el pueblo no sea lastimado, dice. Y en algún momento, dice Mardoqueo, llegará la ayuda para liberación de esta situación que estamos viviendo. Esther pide a Mardoqueo que junto con los allegados a él se pongan en ayuno, porque ella también lo hará, para de alguna manera tener la inteligencia y la ayuda para poderse acercar al rey y convencerlo de que este decreto sea eliminado, ¿no?
La historia continúa en algún suceso también cuando Esther, en su inteligencia, en su prevalencia de cuidar a su pueblo, ¿sí? Los invita al rey Asuero como a Amán, el malvado de la historia, ¿sí? A tener ese convivio que les permite de alguna manera ya empezar a hacer el plan estratégico para poder ver cómo convence al rey para abrogar ese decreto que lastimaría la vida de los israelitas. ¿Sí? En algún momento, después de una de esas banquetes, de esas fiestas, dice la Biblia que el rey Asuero no puede dormir, ¿sí? No puede dormir y manda a traer a sus siervos para que le lean las crónicas del rey. Están sus siervos leyéndole al rey y en ese momento declaran la historia de que en algún momento, en algún pasado anterior, unos años antes, el rey iba a ser matado por una rebelión de unos siervos, de sus eunucos cercanos. Pero a través de la vida y el testimonio y ayuda de Mardoqueo, ese suceso particular fue denunciado y el rey no murió. En ese momento, el rey en eso recuerda que realmente había sucedido y le concede algunos honores a Mardoqueo como parte de la obra de Dios, cuidando a su siervo y armando todo un plan estratégico para ir generando esas acciones específicas que guardarían al pueblo de Israel. Sí, sí. La historia continúa que después de eliminar también a Amán, de ser castigado por lo que él quería hacer, ¿sí? El rey Asuero termina haciendo un nuevo decreto para que el pueblo de Israel, en su momento cuando llegara el día en el que ellos iban a ser eliminados, ellos puedan defenderse para que no los lastimen. La historia termina que cuando llega ese día, ellos se defienden y finalmente salen victoriosos de todos esos ataques de los persas que atentarían contra su vida. Y el libro termina en donde el rey Asuero le concede a Mardoqueo una posición en la corte con Esther. Para mí es una historia en donde aparentemente Dios no se preocupa por su pueblo, donde pudiera estar ausente a través de la fidelidad de Dios primeramente hacia su gente, hacia su pueblo. La fidelidad y obediencia de sus siervos se mueven condiciones y acciones específicas para la libertad y protección de su pueblo. ¿Sí? La actividad de Dios se ve en cada uno de los sucesos en hechos y coincidencias con giros irónicos, donde el poder sobrenatural de Dios toca corazones, mueve mentes, acomoda acciones y situaciones, y donde la providencia de Dios en su amor y misericordia se manifiesta en cada uno de los hechos de su soberanía y de protección para su pueblo. Hay que reconocer la fidelidad, sí, y fe que tenían sus siervos, donde el cuidado, la liberación de los judíos y salvación es algo que Dios reafirma en esa promesa que él había concedido hacia su pueblo. La otra historia está en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, que les voy a leer también unos versículos que dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihajerot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes,
y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces dijo Jehová a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios de en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Este capítulo, particularmente cuando el pueblo de Israel llega a las orillas del Mar Rojo, ¿sí? Ellos venían huyendo del pueblo de Egipto, ¿sí? Y eran los egipcios del ejército de Egipto que venía detrás de ellos, ¿sí? Al mando el faraón por delante, ¿sí? Porque dice la Biblia que se había endurecido su corazón, ¿sí? Y no los quería de alguna manera dejar que se fueran. Y particularmente este suceso a mí me llama mucho la atención, porque la soberanía y providencia de Dios es manifiesta en ese suceso particular, ¿sí? ¿Sí? Ellos llegan a las orillas del mar, ¿sí? Y ya no podían pasar. Atrás, en el desierto, venían los egipcios. Y en ese momento en particular, ¿sí? ¿Sí? Reclaman a Moisés el por qué están a ellos ahí, que bien se pudieron haber quedado. Pero en su fe, en su fidelidad de Moisés, en su confianza, sabiendo que Dios los iba a rescatar, ¿sí? ¿Sí? Se dan alguna serie de momentos y sucesos en ese momento en particular que me gustaría ir destacando de esta lectura que he leído. ¿Sí? Sí. El versículo 13 al 14 dice: no temáis, dice. ¿Sí? ¿Sí? Es lo primero que
que Moisés les dice al pueblo. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que en su momento, como primera expresión que Moisés les dice al pueblo es porque quizá en algún momento él pudo haber tenido miedo. ¿Sí? ¿Sí? Pero el Señor le daba esa autoridad en ese liderazgo, en animar al pueblo, en decir que no tuvieran miedo. ¿Sí? Luego les dice, estad firmes, estad firmes. Primero los anima y luego estar firmes, estar de pie, estar fuertes, estar decididos que Dios nos va a proteger. Moisés no sabía lo que iba a suceder en ese instante. Él confiaba que Dios les iba a dar la salvación, que los iba a rescatar, pero no sabía a detalle lo que iba a suceder en los siguientes momentos. Sí, sí. Creo que en ese momento, cuando Él les dice firmes, a veces en las condiciones en las que uno puede estar en aflicción, ¿sí? En esa desesperación, ¿sí? ¿Sí? El no poder estar firmes en una fe nos puede llevar a una desesperación, a un agobio. A lo mejor el pueblo de Israel en ese momento, si no hubieran sido exhortados por Moisés a través de esa palabra, no temáis estar firmes, ellos a lo mejor algunos se hubieran regresado, se hubieran aventado al Mar Rojo, se hubieran inclinado, hubieran llorado, clamado, se hubieran derrumbado. Pero Dios en su soberanía, providencia, a través de la vida y fidelidad de un siervo como en ese momento Moisés, los anima, los fortalece y les dice, ve la salvación que Jehová hará. ¿Sí? ¿Sí? Él les da una promesa y los anima que ellos en los siguientes tiempos iban a tener la salvación de nuestro Dios poderoso. Después cuando el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Sí, sí. Evidentemente, Moisés hacía eso para demostrarle al pueblo que él tenía una fe, que tenía un Dios al cual podía levantar sus ojos al cielo, ¿sí? ¿De dónde vendría su socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Era una muestra de demostrar una identidad, ¿sí? Una fortaleza y una confianza para que el pueblo de Israel viera lo que hacía Moisés como ejemplo. Pero también el Señor le vuelve a decir, ¿por qué clamas a mí? Le dice, dile al pueblo de Israel que vaya hacia adelante. No solo fue un clamor, no solo fue una oración. El Señor le pidió a Moisés que tuviera una acción. En nuestra vida es así. Podemos levantar nuestro clamor, nuestra esperanza, nuestra oración. Pero también el Señor nos insta a continuar adelante y esperar la salvación que el Señor nos concedería en ese momento. ¿Sí? Y luego, lo más extraordinario, le dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano. Sí, y en ese momento particular, sí, cuando le dice, levanta, alza tu vara y extiende tu mano, en ese momento particular de aflicción y de preocupación, la soberanía y gracia de Dios se manifiesta en un milagro sobrenatural. En la obediencia y fidelidad de Moisés, el Señor lo apoya en esa bendición que le había prometido unos días antes, ¿sí? Y hace, que dice la Biblia, que en ese momento viene un viento del oriente, ¿sí? Y se abren las aguas del Mar Rojo. Qué ejemplo tan maravilloso, qué ejemplo tan maravilloso. En una aflicción, en un momento de aparentemente complicación, la providencia y poder de Dios se manifestó con esa autoridad y con esa bendición de su poder y soberanía en las manos de un siervo que obedeció y confió en Dios. Y luego más adelante dice, y los egipcios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Sí? En su autoridad, en su omnipotencia, en su omnipresencia, ¿sí? El Señor se manifiesta que ante este hecho sobrenatural de milagro y soberanía, el pueblo de Egipto reconocería la grandeza de un Dios soberano y poderoso que rescataría a su pueblo. En unos capítulos anteriores, el faraón, cuando él se encuentra las primeras veces con Moisés,
le cuestionaba el faraón a Moisés. Dice, ¿y quién es Jehová para que yo lo escuche? Decía el faraón, y yo libere al pueblo de Israel. Por eso el Señor en esa manifestación le dice, y los egipcios sabrán que yo soy Jehová. Sí, sí. Luego la Biblia dice, y el ángel de Dios que iba delante de ellos se apartó y se fue en pos de ellos, para que esa columna de nube, esa columna de fuego, los dividiera entre los egipcios e Israel, en esa bendición y provisión de que Dios los protegería, los guardaría del acoso de los egipcios. ¿Sí? Dice, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Dice, y era nube y tinieblas para aquellos. Evidentemente la presencia de Dios para el pueblo de Israel era la luz, pero era tiniebla para los egipcios, que no confiaban y creían en Dios. Es un claro ejemplo de cómo la gloria de Dios para nosotros que confiamos y creemos en Dios será nuestra luz a nuestro camino, será la plenitud, ¿sí? La llama que protege y nos guarda, la columna de nube que guía nuestros caminos. Pero también es un claro ejemplo de la manifestación de aquellos que no creen en el Señor, lo que representaría en su momento esa incredulidad, lo que la presencia de Dios a ellos mismos les traería a lo mejor, sí, todo lo contrario a lo que el pueblo de Israel estaba recibiendo. Y hasta el último dice, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. La soberanía de nuestro Dios poderoso en ese suceso sobrenatural, cuando las cuestiones parecieran que ya no tenían salvación, ¿sí? La presencia misma de nuestro Dios les concede de esa salvación, de ese milagro sobrenatural, para que el Señor fuera glorificado en la vida del pueblo, en la vida de Moisés como fiel servidor y líder de ese pueblo, pero también en esa gloria el Señor fue glorificado. La Biblia le dice, para que yo también sea glorificado en Faraón, en su ejército y en sus caballos, para que la soberanía de un Dios poderoso prevaleciera sobre todas las cosas. Y dice que el pueblo temió a Jehová, creyeron a Jehová y también le creyeron a Moisés. Creo que es una historia de soberanía, de un clamor de un pueblo que confía en el Señor, y en ese ánimo que el Señor nos puede dar y en esa fortaleza nos anima a continuar y esperar en esa salvación que hemos de recibir. El ángel del Señor en ese clamor guarda nuestros caminos, ¿sí? Es la columna de nube y fuego que protege nuestras vidas, la luz que alumbra nuestro camino, dice, ¿sí? La presencia divina de Dios en nuestras vidas en esos momentos de aflicción y de complicaciones. Y en ese milagro extraordinario el Señor les concedió la liberación. Más adelante, las historias del Antiguo Testamento empiezan a hablar de la salvación, de la redención de un pueblo a través de la llegada de un Salvador, de un Mesías. La historia particular de la salida del pueblo de Israel de Egipto manifiesta una liberación en su momento en la salida de Egipto, ¿sí? Pero también esa liberación fue cumplida, ¿sí? En ese milagro sobrenatural, para que la providencia completa y divina de Dios se manifestara como la misma vida redentora de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte en la cruz, pero esa plenitud de esa salvación se concedió cuando Él resucitó. Esa es la fe en la cual nosotros confiamos y creemos, la cual hemos recibido y predicamos. ¿Y qué reflexión puedo comentar? Sí, creo que en algún momento en los temores cotidianos que el hombre puede tener por un entorno, por un futuro incierto y todas las emociones que se pueden declarar, en esas condiciones adversas, siempre la soberanía de Dios estará presente. En una soberanía de gracia, de amor, de misericordia, de protección y de bendición. ¿Sí? ¿Con qué condición? Que sus siervos, sus hijos, les sean fieles, les sean obedientes.
para que los milagros sobrenaturales se presenten en nuestra vida, para poder ser rescatados y liberados de nuestra aflicción, para que en su soberanía y en su poder, Señor, en nuestra vida misma y nuestra fe, el Señor sea glorificado, para que podamos ser respaldados en nuestra hora redentora que compartimos a todos aquellos que no creen. Sí, pero cuando confían en Cristo, ellos tendrán toda la libertad y salvación que tenemos. Hoy creo que estas historias que hemos leído, que hemos estudiado, repasan que en los momentos más adversos Dios, aparentemente, aunque no se vea, su obra redentora, su libertad, su soberanía, se estarán moviendo sucesos y hechos alrededor de nuestra vida, donde tendremos la libertad y salvación que Dios nos ha concedido, donde su providencia se manifestará en esos momentos particularmente extremos, con la condición de que creamos y confiamos en Él y obedezcamos lo que el Señor manifiesta en nuestras vidas. Y para concluir, el pueblo de Israel, cuando fue liberado, dice la Biblia que entonó un cántico de agradecimiento. Y esto está en el capítulo 15 de Éxodo. Voy a leer algunos versículos. Y dice así: entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantaré en honor del Señor, que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y jinetes. Mi canto es el Señor, quien es mi fuerza y salvación. Él es mi Dios y he de alabarlo. Es el Dios de mi Padre y he de enaltecerlo. El Señor es un gran guerrero. El Señor, ese es su nombre. El Señor reina por toda la eternidad. Muchas gracias, Iglesia del Tercer Día, por este tiempo, por este momento. Nos vemos la siguiente ocasión. Que la gracia de nuestro Dios y Salvador esté siempre presente en sus vidas. Dios los bendiga y nos vemos la próxima ocasión. Muy buenas noches.